Día de hoy lo que toca es empezar, ya terminamos con la parte de la investigación del contexto, de lo que había, de lo histórico, de cómo poder hacer un diagnóstico de los problemas con el diagrama de PES. Y ahora lo que nos toca es empezar a pensar sobre las posibles alternativas que tendríamos para bueno, formularlas y luego seleccionar cuál sería la más adecuada. Bien, a eso le vamos a llamar. Acá tenemos, ¿no? Investigación y diseño de alternativas, de soluciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí nos vamos a acordar mucho de lo que vimos en Sistemas 2, porque la formulación es diferente, pero la selección tiene mucho que ver con teoría de decisiones. Es más, es eso. Bien. Entonces, ¿qué cosas son importantes para poder ir formulando las diferentes alternativas que vamos a evaluar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es considerar un objetivo, ¿no? Tener en cuenta cuál es el objetivo del problema. Eso lo hemos visto una y otra vez, ¿no? O sea, cuando tenemos que elegir entre una y otra cosa, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y para qué? O sea, ¿para qué lo quieres? ¿Bien? Todo esto necesitamos, ¿qué será? Necesitamos saberlo muy bien porque estamos diseñando alternativas de futuro. Entonces, para llegar al futuro que queremos, pues tenemos que ver objetivos. Entonces, básicamente, estos los podemos separar en objetivos operacionales. Operacionales. Básicamente es, bueno, ¿cómo queremos que funcione la alternativa? ¿No? También tenemos que considerar efectos negativos de cada alternativa, ¿no? Bueno. Y objetivos de desarrollo. Y estos dos los vamos a definir a través de indicadores específicos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en nuestro problema ejemplo del tráfico lo que queremos es tener un mejor tráfico en la zona, ¿no? Y que habíamos dicho mejor seguridad, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que tener específicos cómo vamos a medir eso. ¿Ok? Esto básicamente implica... Esto creo que lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? O sea que necesitamos tener muy, muy claro cómo vamos a medir todo lo que... el desempeño de nuestras diferentes alternativas. ¿Ok? Y otra cosa que también tenemos que considerar es, para que no se les olvide, es los efectos no deseados. Eso siempre es importante, ¿no? Esto a veces se logra a través de manifestaciones de impacto ambiental. ¿Qué otra cosa?
¿Qué otra cosa indeseada podemos tener? Análisis sistémico. ¿Podría ser cuestiones económicas? Eso también es eso es lo que lo que les iba a decir. Eso es lo que sigue. Y luego el costo. O sea, lo siguiente que tenemos que considerar es el costo, ¿no? O sea, necesitamos ver cómo funciona, qué tipo de desempeño tiene, si es suficientemente bueno, etcétera. También tenemos que ver las diferentes alternativas que no representen demasiados impactos negativos, ¿no? Eso podemos hacerlo con manifestaciones de impacto ambiental, eso se ve ahí, de hecho. También hay en cosas de desarrollo urbano, también hay otro estudio que piden, que se llama el estudio de impacto urbano. Si alguno de ustedes se va a dedicar a la construcción de desarrollos grandes, o sea, desarrollos grandes se refieren a mayor de cierta superficie. No recuerdo muy bien cuál es la superficie del proyecto, pero creo que es a partir de, creo, no me hagan mucho caso, creo que es a partir de 5,000 metros cuadrados de construcción. No, es que no me acuerdo. Es más, para salir de dudas voy a buscarlo. Hace mucho que no me acuerdo de esa. Se piden unas cosas que se llaman estudio de impacto urbano. Entonces, les piden impactos en vialidad alrededor, impactos en, ¿cómo se llaman? Piden impactos en si creen que va a haber mayor delincuencia, si va a cambiar radicalmente. Ah, otra cosa que entonces les debe olvidar, porque luego estamos muy clavados en las decisiones aquí. También hay una parte que es impacto sobre el desarrollo cultural. A veces estamos, no sé, yo he visto algunas cosas que, sobre todo esto sucede mucho en la Ciudad de México, tenemos muchos, bueno, solo Ciudad de México. En otros lados, México es un país que tiene mucha riqueza cultural, no solamente prehispánica, sino también moderna del siglo XX. Hay obras de arquitectos bastante famosos del siglo XX. No solo Barragán, hay otros más. Y luego resulta que quieren hacer, se me ocurre, voy a decir, un edificio de departamentos grande, un conjunto, y resulta que ahí hay una obra de estos, ¿cómo se llama? Hay obra de arquitectos famosos y entonces ya pelas. Bien, entonces hay como diferentes estudios. De hecho, hay firmas consultoras que se dedican a hacer todos estos estudios, ¿no? Hacen manifestaciones de impacto ambiental y también hacen manifestaciones de impacto urbano. Y entonces siempre tenemos que considerar todo eso para cuando estamos haciendo algún tipo de obra, ¿no? Vamos a ver. Ah, está bien. Aquí está. Por lo menos para que tengan una idea aproximada de cuándo se tiene que hacer los estudios de impacto urbano. Depende mucho de la normativa regional, pero básicamente es si son usos habitacionales, o sea, si están haciendo casas, departamentos, etcétera, son más de 10,000 metros cuadrados de construcción. Pero si son usos mixtos, que se saben oficinas, centros comerciales, etcétera, son más de 5,000 metros. También si es equipamiento, donde vamos a considerar equipamiento son escuelas, hospitales, todo lo que no son ni casas ni oficinas, es todo lo demás. Gasolineras también, por ejemplo, son más de también 5,000 metros. Y algunas otras cosas algunas otras construcciones específicas que están dentro de capítulos especiales con impacto mayor, como pueden ser gasolineras,
estaciones de servicio de diésel, gas natural, etcétera, etcétera. Ese siempre. ¿Qué otras cosas? Los panteones también requieren servicio de impacto urbano, los parques industriales y algunas otras cosas especiales que dependen más del programa de desarrollo urbano. ¿Ok? Lo que es que siempre tienen que vayan a hacer un proyecto, verifiquen si tienen que hacer impacto urbano. ¿Ok? Porque en una de esas pueden modificar el proyecto para que no la hagan. ¿Ok? Luego también hay otras, a la hora de construir las alternativas que tienen que tomar en cuenta. Muchas veces la normatividad les va a pedir que parte del terreno lo cedan para obras de beneficio social. Entonces, o para equipamiento. Entonces, a veces tienen que ceder parte del terreno que tienen para, por ejemplo, un paradero de transporte público. O a veces tienen que, de hecho, hay un ejemplo muy curioso que creo que les puede ser útil. ¿Conocen el centro comercial Las Antenas? Sí. Sí. En sí, ¿quién no? No, yo no. Yo no. Está sobre... A ver, déjenme ver, lo vamos a buscar. Es que ahí se Sí, nota correcto. clarísimo y eso es curioso. Está sobre Periférico y Avenida Tláhuac. Exacto, es el que tiene juegos arriba. Sí, casi todos. Bien. Es que ahí hicieron algo muy curioso. Ven que a veces cuando tienen que, ¿cómo se llama? Van a construir algo grande, tienen que ceder parte de... Se supone que todas las obras que hacemos tienen que tener un impacto positivo en la población circundante, lo cual no siempre es verdad. Voy a cambiar a vista de satélite para que tengan una idea de por dónde está. Ok. Bien. Ok, voy a hacerlo un poco más grande. Está cerca de nuestra área de ejemplo. Bien. Nada más tomar. ¿Dónde? Ok. Bien, vamos a ver. La facultad está acá. Ok. Este sería Periférico. Aquí está nuestra zona de estudio, ¿no? Todo esto que hemos estado usando de ejemplo. Y pasando por acá está Parque Las Antenas. Este que cruza por aquí es Avenida Tláhuac. Aquí también está uno de los, más bien el centro, ¿cómo se llama? Un paradero grande de transporte público en la ciudad, ¿no? El de Periférico Oriente, donde hay una conexión entre el metro y todas las rutas que pasan por acá. ¿Ok? Vamos a hacer entonces para que pueda mostrarles a qué me refiero. Con parte tienen que cederlo al beneficio público. Ok. Bien. Entonces aquí se ve, de hecho, acá un poquito menos. Bien. Ok. Aquí está el parque, ¿no? Y de hecho es bastante grande. Ok. Y luego de repente también tiene, está por acá, y hasta acá. Y de repente aquí tiene un huequito, así. Y la pregunta es, ¿qué pusieron aquí? ¿Qué pusieron? Los que conocen el parque comercial, ¿qué pusieron ahí? Ahí hay una iglesia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, miren, estamos utilizando tal, la normativa nos exige, porque todo eso también es por norma,
que tenemos que contribuir a la comunidad, entonces le vamos a ceder este cacho a una iglesia. Y de hecho, aquí hay una iglesia. Aquí, a la mitad de la nada. Es muy curioso porque toda la zona de aquí de alrededor, ¿no? Son casas de interés social, todo alrededor. Y de hecho, toda esta colonia está cerrada con... Son colonias que ya están cerradas. O sea, está llena de rejas. De hecho, es medio difícil pasar por acá, ¿no? Porque creo que solo podemos pasar por acá. No es cierto, ni siquiera por ahí, perdón, me equivoqué. Es por acá donde uno puede entrar para darle la vuelta a la colonia. Porque si mete por aquí, pues se va a encontrar con rejas y demás. De hecho, solo hay entrada por periférico, ¿no? ¿A dónde? O sea, para el estacionamiento, para los carros solo se entra por periférico. Ah, sí, no, me refiero a la colonia. No, para entrar al estacionamiento creo que entras por aquí. También puedes salir por aquí. Y de hecho, de este lado hay como otra entrada y otra salida, ¿no? Por aquí. Pero creo que o sea, esa entrada no es para carros, solo hay una entrada y una salida. No, yo sí he salido por ahí. ¿Sí? No, sí, no. Sí, es que ese sí lo conozco. ¿Ok? Porque ahí hay aquí en el Parque de las Antenas, aquí hay hay un Suquilla por acá, hay un IHOP. Bueno, han de saber que yo trabajaba por ahí, entonces me escapaba para comer por ahí. También hay un McDonald's, hay un food court, ¿no? Ok, entonces, básicamente, eso es de los tipos de cosas que tienen que considerar, ¿no? O sea, qué tipo de, todas las alternativas que ustedes propongan van a tener no solamente unos objetivos de desarrollo que tenemos que definir a través de indicadores, ¿no? De desarrollo y de desempeño. O sea, ¿para qué lo quiero? También van a tener muchas restricciones en términos de lo que pueden o no pueden hacer. ¿Qué va a ser la normativa? ¿Va a ser el espacio? ¿Va a ser cómo funciona? ¿Va a ser la realidad física? Y todas esas, una vez que considero todo esto, tienen que empezar a formular todas las alternativas que su imaginación les permita. Bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, también la parte de cultura. ¿Qué tal? Porque si resulta que ahí... Ay, aquí escribí diezneando. Resulta que ahí hay algo que tienen que preservar, también tienen que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Cada delegación, bueno, existen en términos culturales, existen, si la construcción es antes de, creo que del siglo XX, está a cargo del INA, del Nacional de Antropología e Historia, y si la construcción es del siglo XX para acá, y es artística y tiene cierto valor cultural, quien está a cargo de ello es el INBA. Okay, creo que eso sería importante ponerlo por acá. Entonces, si es siglo XX, hasta siglo XIX, lo tiene el INA. A partir del siglo XX, lo tiene el INBAL. Ahora se llama el INBAL, ¿no? Instituto Nacional de Bellas Artes, y creo que le sumaron literatura. Y también existen unos catálogos en cada delegación. Profesora, disculpe, es que seguimos viendo el mapa. Sí, perdón. Gracias. En cada alcaldía. Entonces, todos eso lo tienen que tomar en cuenta a la hora de formular sus alternativas, porque van a ser las restricciones que les van a poner para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. ¿Ok? Entonces, siempre necesitan
considerar todo esto a la hora de hacer sus alternativas. ¿Ok? Entonces, básicamente, las alternativas van a ser opciones de decisión. O sea, son lo que decíamos, lo que podíamos dibujar en decisiones, ¿no? Son los diferentes cursos de acción que pueden tomar. ¿Bien? Entonces, vamos a tener, ¿cómo se llama? Ok, vamos a poner eso, creo que eso también sería importante. El tipo de alternativas que podemos tener, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, alternativas de corrección, que son las que buscan corregir, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando en cuál podría ser una posible obra de corrección. Sería, estoy pensando cuál. Ahora que están dándole mantenimiento al tren ligero. Ah, no, hace mucho. Ay, es que eso pasó hace un montón. ¿Están familiarizados con la ruta del tren ligero que va de Xochimilco a Tasqueña? Sí. 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 Hace algunos años, sí, algo. Hace algunos años hubo un accidente horrible sobre Tlalpan, cerca del Estadio Azteca, porque hay un lugar donde los coches pueden dar vuelta, ¿no? De hecho, en Huipulco, entre Huipulco, donde Calzada de Tlalpan se junta, bueno, desde Huipulco es donde Calzada de Tlalpan se junta con Viaducto Tlalpan, es la zona donde el tren ligero se cruza 2 veces. Vamos a buscar esa zona también para que la puedan ver. Se cruza 2 veces con los coches, ¿no? ¿A la altura del hospital de rehabilitación o más adelante? Exactamente, más o menos. Sí, ahorita lo busco bien para que lo puedan ver. Es por la calle de Renato Leduc, ¿no? Creo. Sí, no, más adelante. De hecho, es Huipulco hasta... A ver, por eso lo quiero buscar para que lo puedan ver y sea fácil verlo. Ok, creo que no es que sí, este es Viaducto Tlalpan. Bien. Entonces, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ok. Han de saber que Tlalpan en la parte del sur está, aquí está. De hecho, aquí se ve bien. A ver, se los voy a mostrar. Ok. Es que es una buena alternativa, bueno, un buen ejemplo de una alternativa bueno, una obra hecha para corrección. Aquí tenemos Huipulco, ¿ok? Aquí está Huipulco. Bien. El tren ligero viene por acá. Y aquí se sube a Tlalpan, ¿de acuerdo? Viaducto Tlalpan viene por acá. Entonces, los autos vienen... Sí, de hecho aquí está Renato Leduc, aquí está la Parisina. ¿Qué más hay por acá? Aquí hay un Soriana, aquí hay un Vips y un Superama. Y aquí hay unos pollos famosos, ¿no? Y aquí también, los mismos pollos, unos pollos de Lecaros. Ustedes vienen por acá en su auto y aquí irremediablemente se cruzan con las vías del tren ligero. ¿Bien? Y un poquito más adelante, acá hay un retorno, ¿ok? De autos. La cosa es que el tren ligero sigue por acá. ¿Bien?
Entonces, hace bastantes años aquí hubo un accidente espantoso, que los autos se llevaron al tren. Al revés, el tren se llevó a los autos. Entonces, la alternativa, de hecho aquí también cruza uno las vías del tren, ¿no? Aquí también. Entonces, son dos puntos que tienen un riesgo alto, porque que te choque el tren con con los autos siempre es algo bastante feo, hay accidentes, y demás. Entonces, la pregunta ahí, lo que uno se pregunta es, si esto pasa, ¿por qué? Aquí también, ¿no? ¿Alguien está familiarizado con las obras de protección ahí? ¿Alguien vive por ahí? Yo vivo por ahí. ¿Cómo son las obras de protección? Vamos a ver si las podemos ver, porque eso creo que es una cosa interesante. Pues nada más hay unas plumas, ¿no? Sí, Bueno, se suben cuando viene el tren y, exactamente. De hecho, ahorita están bueno, se haciendo bajan. obras, ¿no? A ver, aquí. No, ya me pasé. Este no es. Así es más adelante. Aquí se cruza el tren ligero. De hecho, es más para acá. Aquí está. Aquí está bien algunos sobre Calzada de Tlalpan. Y aquí hay una pluma. ¿La alcanzan a ver? Y entonces, aquí, pero en realidad antes confiaban solo en el semáforo, ¿cierto? Hasta que empezó a haber accidentes. Sí, sí. Vamos a verle el otro cruce. El otro cruce está más para acá. Aquí está el Estadio Azteca. El James. Ok, aquí un poquito más adelante, por donde está el retorno. Aquí un poco más adelante. Aquí está ese retorno. ¿Ok? Aquí, en este cruce, fue donde hubo ese accidente espantoso, porque creo que no había plumas, ¿cierto? Confiaban en que la gente iba a respetar, o sea, iba a sentir, había visto suficientes películas de acción como para saber que uno no se le atraviesa al tren. ¿Cierto? Pero no. Entonces aquí lo que hicieron hicieron toda una obra para los que van para un lado, los que vienen para el otro lado. De hecho, aquí hay una obra sofisticada, ¿no? Si uno da vuelta en U aquí, hay aquí un carril que los lleva hasta más adelante para poderse incorporar al resto de Tlalpan, porque este se había convertido en un crucero conflictivo. ¿Ok? Entonces hicieron diferentes alternativas y eligieron esta. Pero esta es una buena obra de corrección. Bueno, un ejemplo de una obra de corrección, ¿no? Porque básicamente lo que quieren es tratar de corregir un crucero peligroso para que fuera menos riesgoso. ¿Sí? Bien. Entonces, como un ejemplo de corrección sería el cruce tren ligero sobre Tlalpan. Y esta cosa se llama ¿Calle qué? Se supone que tiene la letra, el nombre. Aquí lo que es famoso en la zona es Tlalmanco, se llama esta calle. Lo que es famoso en la zona es la ferretería, ¿cierto? Es una Sí, las ferretería. tortas, ¿no? Sur 12. Sí, no, las tortas están más lejos. No sé, Las tortas están más al norte, de hecho. Ay, aquí una confesión, yo amo esas tortas, pero más que por las tortas, por los jugos. Uno puede comprar un jugo de 1 litro
a un precio razonable a las 11 de la noche, ¿no? Bien, ¿qué otro tipo de alternativas tenemos? Ok, entonces, estas alternativas las podemos identificar, las alternativas de corrección, con el esquema de causa-efecto, ¿no? Que vimos el de espina de pez. Ok, o lo otro es, otra alternativa es, porque esto generalmente, las alternativas de corrección las tenemos que hacer cuando, bueno, ¿cómo se llama? Alguna vez, no sé si ya les comenté esto, creo que sí. Todo evoluciona, no tenemos las cosas no son estáticas, ¿no? Cambian. Entonces cambia el comportamiento y llega un momento en que la solución original ya no es válida y empieza a causar problemas. Entonces ahí es cuando tenemos que hacerlo. Alguna otra son alternativas que de origen, vamos a decirlo así, que lo que buscan es que los problemas se eviten desde el principio. ¿Ok? Entonces, este sería así como buenos diseños. ¿Ok? Y a veces, siempre puede haber problemas, ¿no? Eso también se le puede llamar de desarrollo. ¿Ok? Entonces, buscamos desde el principio que haya buenas. Aquí, en la parte de diseñar alternativas, básicamente es donde tienen que poner a trabajar su creatividad y pensar en todas las alternativas posibles, ¿no? Por lo menos esbozarlas y empezar a a enumerar, bueno, cómo vamos a medir su desempeño y identificar sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Ventajas en términos de funcionamiento y desventajas en términos de impactos, que podrían ser costo, patrimonio, funcionamiento. También identificar otra cosa que es importante es todas nuestras alternativas van a tener cierta vida útil, cierto umbral de desempeño, o sea, duran cierto tiempo, ya sea porque va a pasar más gente por ahí o cambia y también tenemos que considerar eso, ¿no? Esto se parece un poco a cómo elijo yo mis teléfonos celulares. Em, generalmente, pues, uno cuando cambia de celular, pues tiene muchas alternativas, ¿no? Y lo que suelo fijarme es que tengan muy buen desempeño, porque mi intención es que me duren lo más posible, ¿ok? Eso también es algo que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces, una vez que, vamos a ver, tenemos todas las alternativas, lo que sigue es, ¿cómo se llama? Pues hacer la evaluación, ¿no? Tenemos que compararlas. Básicamente necesitamos buscar que sea factible, ¿no? O sea, ¿cuál de todas todas las alternativas que propusimos es factible? ¿Cuál tendrá el mejor desempeño? ¿Para cuál me alcanza? Eso también muchas veces es una restricción, ¿no? ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál va a requerir el menor mantenimiento? Etcétera. De hecho, curiosamente, uno de los puntos débiles del aeropuerto de Texcoco era justamente el mantenimiento. Independientemente de la parte política,
el arquitecto que eligieron para hacer el diseño del edificio terminal generalmente solía proponer, bueno, la mayoría de sus obras requieren un montón de mantenimiento y mantenimiento es difícil. Entonces eso era uno de los puntos débiles, independientemente de si era corrupto o lo que sea, lo que no sé. Uno de los puntos débiles era justo ese. Entonces, bueno, ¿qué cosa necesitamos considerar? Cosas a considerar, ¿no? Alternativas. Básicamente se busca la factibilidad, ¿no? O sea, de todos estos, todas las alternativas que tuve, ¿cuáles son posibles? También hay otra cosa que es importante. Sus soluciones siempre van a involucrar usuarios. ¿Sí? Siempre. O sea, siempre va a haber alguien que pase por ahí, o siempre va a haber alguien que viva al lado, o siempre va a haber algo. Y a veces, aunque la solución sea muy buena, no significa que la gente esté contenta, ¿ok? Entonces, la otra cosa es, digamos, si la alternativa es aceptable. Si la alternativa es, vamos a poner eficiente. ¿Okay? Va a ser lo que básicamente la sería plantearle en términos de preguntas es, ¿va a hacer lo que tiene que hacer? O sea, ¿va a ser suficientemente buena en lo que tiene que hacer? 2, ¿la van a aceptar? Y la otra sería, ¿puedo hacerla? Y otra vez, ¿me alcanza? Tal vez. Y son las cosas con las que tenemos que considerar, ¿no? Bien. Sí, porque luego es, ay, qué bonito, qué caro es. ¿Sí? Y a veces no nos alcanza. Ok. Entonces, ¿qué tipo para hacerlo de manera ordenada? Necesitamos seguir lo siguiente. Además, pues luego van a tener todo un curso al respecto, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer explícitos. Perdón. ¿Qué le pasa a esto? Ahora sí. Los criterios de evaluación. O sea, siempre vamos a necesitar decir qué estamos considerando, ¿no? Aquí recuerden que siempre es bueno no solo considerar el costo, sino también considerar algunos intangibles, ¿no? Si va a ser socialmente aceptado, si no estoy destruyendo ¿cómo se llama? Si no estoy destruyendo patrimonio, si es factible, si además está bonito, si es eficiente, etcétera, etcétera. Esto siempre es bueno que los criterios sean objetivos, ¿no? Objetivos y, o sea, que no sean subjetivos y concretos, medibles, no solo observables, ¿ok? Otro, para cada criterio, definir una forma de medición y calificación. ¿Okay? Entonces voy a decir, si pongo bonito, ¿qué significa? Si pongo eficiente, ¿qué significa? O sea, ¿cuántos coches van a pasar por nuestra zona de estudio?
O a partir de cuánto considero que sí bajó la delincuencia, ¿ok? Básicamente, si no lo puedo medir, no lo puedo mejorar, entonces eso es importante. Y luego también, como no podemos cumplir siempre con todo, necesitamos definir prioridades y niveles. Por ejemplo, ¿qué va a ser más importante? ¿La seguridad? ¿Va a ser más importante el consenso social? ¿Va a ser más importante la preservación del patrimonio, etcétera? Y niveles que pueden ser, por ejemplo, deseable o aceptable. ¿Bien? Sí, tenemos que, desgraciadamente, como en el mundo nada es perfecto, tenemos que ir definiendo qué tipo de cosas sí vamos a aceptar, qué otras cosas no, a qué le vamos a dar prioridad. ¿Ok? La siguiente sería calificar o medir distintas alternativas. O sea, para cada alternativa le ponemos una calificación en términos de lo que tiene. Y luego hacemos comparaciones. Comparaciones entre alternativas. Ok, y aquí podemos usar, por ejemplo, entre metodología de la matriz de Pugh. Y finalmente, proponer aquellas alternativas que resulten más apropiadas. ¿Ok? Bien. Y después, con las alternativas más apropiadas, podemos tomar una decisión un poco más informada. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿Inquietud? No, profesora, creo que por ahora no. Por ahora no. Son Ok. bastantes puntos, ¿no? Son bastantes puntos, pero pues es sencillo. En realidad es una metodología sencilla. O sea, primero identificamos objetivo, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo vamos a medir eso? Después, ¿cómo medimos? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a calificar? Definir qué es lo más importante, porque no podemos tener una solución que no... Bueno, sí, a veces sí, pero no es común que tengamos una decisión que con las 3 Bs, buenas, bonitas y baratas, eficientes y demás. Entonces necesitamos como definir qué es más importante, hasta dónde vamos a tener, a partir de dónde es deseable, ¿no? Así de deseable que es aceptable. Calificar todas las alternativas y luego hacer comparaciones, como por ejemplo con la matriz de Pugh, y luego identificar alternativas que sean más apropiadas y luego elegir de ellas elegir, ¿no? No es tan difícil. ¿Ok? Bueno, es un poco temprano, pero voy a parar la grabación.